Gálatas capítulos 1 al 3. Hay algo que llevo ya varios capítulos diciendo y es porque no para de aparecer. Y es que Jesús vino por ti. Vino por ti, vino por mí, vino por todos nosotros. Y recurrentemente se nos recuerda que todo lo que hizo Jesús en su vida terrenal lo hizo por ti. Lo hizo por todos y cada uno de nosotros. En todo momento está hablando de que vino a amarnos, que vino a entregarse por ti y por todos, que vino a rescatarnos, que vino a darnos libertad. Y fijaos qué curioso que una persona que viene para dar libertad acaba siendo crucificada. Aquella persona que vino hablando de la libertad para que todos fuésemos libres, fue siendo crucificada. Pero a él no le importó porque todo lo hizo por nosotros y todo lo hizo por amor y para que nosotros fuésemos libres. Gracias a esa entrega de Jesús en la cruz, nosotros hoy estamos libres porque él en esa cruz cargó y sigue cargando con todos y cada uno de tus pecados. Aquel que nunca cometió pecado se hace pecado por ti. Esta epístola a los Gálatas es una de las que escribió San Pablo. Dicen que es una de las cartas suyas más tempranas, que se escribió aproximadamente entre el año 48 y 55 después de Cristo, y se halla estrechamente vinculada a la carta a los romanos y aborda asuntos muy parecidos o los mismos. Sí que es cierto que esta carta se escribe en un tono serio porque Pablo lo que hace es dar una dura advertencia que está poniendo de relieve la preocupación que él tiene, ya que se está proclamando un evangelio distinto al anunciado, es decir, se está distorsionando toda la verdad. Y esto, pues quieras o no, es un problema porque están engañando a las personas. Y algo que resalta San Pablo es la autenticidad, porque él lo que defiende en todo momento es la verdad y la justicia. Así que bueno, pues esta epístola se escribe a varias iglesias, que no solo a una, en la región de Galacia. Y el trasfondo que había aquí es que al inicio del cristianismo primero estaba el movimiento judío mesiánico en Jerusalén y luego estaban los cristianos no judíos. Entonces estaban los judíos y los no judíos, pero eran cristianos los dos. Y había un debate, que lo vimos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, que pues habían algunas personas que le obligaban a aquellos recién conversos al cristianismo a circuncidarse y a seguir todas las prácticas judías para poder seguir a Cristo también. Entonces esto era un error porque no debía de ser así. Y esto fue a lo que Pablo fue a defender a los gentiles y a corregir y aclarar este tema. Entonces, pues vemos aquí también cómo esta carta aborda la justificación por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley mosaica, y que la salvación es un regalo gratuito de Dios que no puede ganarse por obras. Y bueno, pues el capítulo 1 empieza como siempre saludando, que usa los saludos tradicionales de ambas culturas, tanto de la griega como de los judíos. La griega es la gracia y la de los judíos es la paz. Sin embargo, San Pablo nombra las dos porque sí que es cierto que la gracia es la fuente de la paz. Se define, se dice Pablo, dice quién es apóstol y dice que es apóstol no por los hombres, no ha sido designado por los hombres, sino ha sido designado por Jesucristo y Dios Padre. Y luego define quién es Jesús, da un pequeño resumen de quién es Jesús, que dice que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad del Padre. Luego es que ya va directo al grano. En esta carta va tacatá, tacatá, tacatá. O sea, es que no se espera. Así que empieza diciendo eso de que se habían pasado a otro evangelio y no había otro evangelio. Os estaban engañando. Os están diciendo cosas que no son ciertas y están deformando el evangelio de Cristo. Entonces lo que les hace ver es: ¿qué creéis que ando buscando ahora? ¿El favor de los hombres o el de Dios? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Entonces Pablo lo que deja claro es que él quiere hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios, no a ellos.
que era lo que estaba sucediendo con esos falsos apóstoles que querían agradar a los hombres y beneficiarse de los hombres en lugar de agradar a Dios. Y esto era un problema muy gordo, porque al final, si tienes una autoridad y la usas mal, vas a llevar a muchos detrás de ti a que vayan por mal camino y a que se pierdan. Luego habla del llamado de Dios, dice: el evangelio anunciado por mí lo recibí y aprendí por revelación de Jesucristo. Y habla de quién era él antes de Cristo, que me parece precioso porque está diciendo: yo antes era el que os perseguía a vosotros mismos, y ahora, después de ese encuentro con Cristo, soy esta persona. Y habla de esa vocación que le fue dada, que fue apóstol de los gentiles. Así que bien, pues él estuvo con los apóstoles Cefas y Santiago, y pues se ve cómo también hay algo muy importante aquí, y es que el valor del testimonio no se limita a una historia dramática. O sea, tu testimonio, para que sea válido, no tiene que tener cosas dramáticas de ha pasado esto, un accidente, me pasó esto tan fuerte. O sea, tal vez tu testimonio tenga que ser sencillo. Todos los testimonios son válidos y todos son bonitos y todos hablan de la obra de Dios que ha hecho contigo. No por ser más fuerte o menos fuerte es mejor o peor. Todos son únicos, y eso es lo importante y lo bonito, de que se diferencian los unos de los otros y se ve esa originalidad de Dios, de cómo llega a cada persona. Se hablaba en las iglesias en Judea de Pablo y decían que era el que antes nos perseguía, ahora está anunciando la buena nueva de la fe que entonces quería destruir. Entonces, al ver este gran cambio en Pablo, alababan a Dios por causa de Pablo. El capítulo 2 lo que nos habla es de esa asamblea de Jerusalén, que Pablo va con Bernabé y Tito a Jerusalén y sube no porque él quiere, sino que sube movido por una revelación. Él va a hablar con los apóstoles porque él no podía fundar iglesias sin quedar de acuerdo con la iglesia madre, que estaba representada por 3 columnas, que esas 3 columnas eran Santiago, Cefas y Juan. Y pues lo que les dice es contarles el evangelio que le fue revelado para asegurar que fuese consistente con el de ellos, que así fue. Así que sí que es verdad que fueron algunos falsos hermanos para espiar, fijaos, la libertad que tenían en Cristo Jesús, con el fin de reducirnos a la esclavitud. Lo que ellos querían era espiar a ver qué hablaba de la libertad, porque no les interesaba, porque lo que ellos querían, los falsos hermanos, eran que fuesen esclavos. Entonces, en ningún momento ceden, porque lo que quieren ellos, los apóstoles de verdad, por así entendernos, Pablo y todos los demás, querían salvaguardar la verdad del evangelio. Y luego nos aclara que no importa lo que fuesen, pues Dios no mira la condición de los hombres, da igual que seas rico, pobre, que tengas esto o aquello. O sea, Dios no está mirando tu condición, tu estatus social. Habla de que la evangelización de los incircuncisos se confió a Pablo y a Bernabé, y la de los circuncisos se confió a Pedro. Y para aclararnos un poquito, es que la circuncisión era la señal de iniciación en la fe judía y el pacto mosaico, cosa que ya, pues con ese nuevo pacto, con esa entrega de Cristo por nosotros, ya no era necesaria esa circuncisión para la salvación. Y luego viene un ejemplo de corrección fraterna. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Estaban Pedro y Pablo en Antioquía y Pablo se enfrenta con Pedro por su actitud, porque se supone que Pedro también entendía, ya llegó a entender que los gentiles también eran aceptados por Dios y que todos eran aceptados por Dios, no simplemente los judíos, pero cuando llegó el momento se ve que disimulaba sus sentimientos y permitía pensar que solo los judíos convertidos que practicaban la ley eran los verdaderos cristianos, cosa que no estaba nada bien, porque esto sí iba en contra del evangelio, ya que Jesús deja bien claro que Él se entrega por todos y para todos, no solo para los judíos. Si recordamos, Jesús comió con publicanos y pecadores, y Jesús fue muy criticado y perseguido por esto, porque estaba comiendo. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios coma con publicanos y pecadores? Pues sí, porque Dios nos ama a todos. O sea, entonces, ¿qué médico necesitan los sanos? Como decía él mismo en el Evangelio. O sea, no tiene sentido. Si vengo a curar sanos, ¿qué voy a curar si se supone que están sanos?
Entonces, Él es para todos. ¿Y qué pasa? Que cuando Pedro estaba disimulando por miedo a los circuncisos, también arrastró a los demás judíos y incluso a Bernabé, que se supone que él también evangelizaba a los que eran incircuncisos. Entonces, aquí una cosa que se ve es esa gran responsabilidad de ser líder, que te puedes llevar, hagas cosas buenas o malas, te llevas a mucha gente siguiendo tu camino. Vemos otra cosa y es que Pedro no era perfecto, que también fallaba. Vemos la debilidad de Pedro, porque aquí lo podemos ver, ay, de verdad, ¿por qué es así de hipócrita, tal? Sí, fue hipócrita, pero también hay que pensar que era humano y que fallaba. Entonces, esto también es importante, reconocer esos fallos. Y al final lo que se ve en esta corrección fraterna que Pablo le hace a Pedro es esa unidad en la diversidad. Y qué bonito es ayudarnos los unos a los otros cuando caemos. Dice, pero en cuanto vi que no procedían rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas, que Cefas era Pedro. Si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles que vivan como judíos? Y luego de esto, lo que dice es que Cristo no está al servicio del pecado, y habla de sí mismo, de él mismo, de Pablo. He muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Ahora estoy crucificado con Cristo. O sea, ¿por qué también era importante que Pablo hablase de su vida de antes? Porque él había sido el primer ejemplo de estar sujeto a la ley mosaica. O sea, él no salía de ahí. Y era como súper estricto y tal vez no se estaba fijando en lo demás. O sea, sí, yo cumplo todos los mandamientos, soy perfecto, tal. No, tampoco es eso. Así que dice, o sea, después de ese cambio que él tiene, dice, yo ya no vivo, pero Cristo vive en mí, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no quiero anular la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justicia, Cristo habría muerto en vano. Pablo nos habla, ya no solo te está hablando de la teoría, sino también te habla de la práctica, también te está demostrando aquello que él mismo ha experimentado. Por último, el capítulo 3 habla del razonamiento doctrinal y habla de la experiencia cristiana, donde vamos viendo cómo la salvación por Cristo es la base de toda la catequesis paulina. Bien, pues aquí hubo algo que me hizo mucha gracia, y es que en este capítulo específicamente habla mucho de la fe, del creer, y sobre todo se invita a una fe propia. Y decía en el estudio, que es muy buena explicación, que Dios es padre, que Dios no es abuelo. O sea, está muy bien que tú hayas nacido en una familia cristiana y que tengas una fe heredada, pero también es muy importante no decir, bueno, como mis padres son cristianos, pues ya estoy salvado, por ejemplo, ¿no? O sea, una cosa. Pero lo que se te invita es a decir, vale, tus padres son cristianos, pero tú también ten esa relación con Dios, porque además es que es muy bonita tener esa relación con Dios. Entonces, bien, por lo que viene a decir en este capítulo, empieza diciendo, ¿quién os ha fascinado después que ante vuestros ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado? Y habla de Abraham, se va a los principios, tanto que ellos son tan estrictos con la ley, se va a los principios antes de que llegase esa ley, y se va a Abraham, que dice que solo por la fe se llega a ser hijo de Abraham. Los hijos de Abraham son los que creen. Y Abraham no solo creyó en Dios, sino que creyó a Dios, confió en Dios. Y se ve aquí cómo se está conectando el Antiguo Testamento con el Nuevo, mostrando la continuidad de ese plan de salvación que empezó desde lo antiguo. Y luego pues personifica la Escritura, donde Dios habla y dice, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena noticia, que es, en ti serán bendecidas todas las naciones. Los que creen son bendecidos con Abraham el creyente. Y dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Y cita las Escrituras. O sea, vemos como Pablo es una persona formada en las Escrituras. Esto fue así para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles a través de Cristo Jesús y para que, por la fe, recibiéramos el espíritu de la promesa. La ley no anula la promesa. De hecho, la ley
llega 430 años después de la promesa. Entonces la promesa fue escrita, fue hecha antes de que existiese esa ley. Y Abraham fue considerado justo por creer. Entonces, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, y aclara. Dice a uno solo, no está diciendo a sus descendientes, dice a uno solo, que es Cristo. Entonces, Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa. Y luego la función de la ley, porque claro, entonces se preguntarían, ¿qué función tiene la ley? Pues la ley lo que hacía era dar el conocimiento del pecado. Dice, así lleva a la fe en Cristo que ha cumplido la promesa. O sea, la ley lo que hacía era hacer ver y también frenar el rebelión que había de los hombres, marcar un orden, porque estaba todo muy, pero que muy mal. Había mucho desorden, había muchas rebeliones, no se llegaba a ningún acuerdo, o sea, pero siempre esas leyes estaban destinadas a ser temporales. Entonces vemos como también el propósito de la ley uno de los propósitos es llevarnos a Jesús. La ley no se opone a las promesas de Dios. O sea, la ley fue mediada, que la ley es, aquí en este caso está hablando de la ley dada a Moisés en el monte Sinaí. Y las promesas, esta se hace unilateralmente, porque es una promesa de Dios hacia Abraham. La Escritura encerró todo bajo el pecado, a fin de que la promesa fuera otorgada a los creyentes mediante la fe en Jesucristo, que luego lo explica mejor. Porque dice, fuimos encerrados bajo la vigilancia de la ley y estábamos en espera de la fe que debía manifestarse. La ley fue el pedagogo hasta la llegada de Cristo. Una vez llega Cristo, somos justificados por la fe. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Habla de que Dios no hace acepción de personas, que Dios nos ama a todos. Y dice, ya que sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. O sea, somos hijos y a raíz de que somos hijos, somos herederos. O sea, todo esto por y para nosotros. Así que si alguna vez dudas de que si Dios te ama, que si no te ama, que si a uno le da más, que si a uno le da menos, o sea, Dios te ama. Eso es un hecho, eso es objetivo. No, esto te lo digo subjetivamente porque lo creo así. No es que te lo está diciendo a lo largo de toda la Biblia y ya no solo te lo está diciendo, te lo está demostrando. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.